Efesios 5, 1, 2, 3, 4, los verdaderos cristianos. Efesios 5, 1, temas. Dios ha hecho a sus hijos sus representantes. El texto griego, la versión corriente. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Errores de traducción. El verbo gineste expresa obra de Dios en todos los verdaderos cristianos. Las traducciones corrientes lo expresan como una falsa ley humana imposible. La voz pasiva expresa la obra de Dios, el modo imperativo expresa el fruto producido por Dios. La traducción más cercana al texto griego original dice, en efecto, sin que pueda ser impedido, ustedes como hijos amados de Dios han sido hechos sus representantes. Dios ha hecho a sus hijos sus representantes. La orden, sed, expresada por la versión corriente, es un imposible absoluto, porque para pretender imitar a Dios sería necesario ser Dios como Él, hacer la obra que Él hizo y desempeñar la actividad que realiza, lo cual es absolutamente imposible. Dios, sin que pueda ser impedido, ha hecho a todos sus hijos, sus instrumentos, sus representantes, sus embajadores, sus testigos, sus apóstoles. Efesios 5:2. Dios obra en los verdaderos cristianos por causa del amor. El amor de Dios hizo que Cristo entregara su vida para salvarnos. La ofrenda de la vida de Jesús es la verdadera ofrenda por el pecado y la paz. Aquí el texto griego, la versión corriente, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Errores de traducción. El verbo peripateite expresa obra de Dios en todos los verdaderos cristianos. Las traducciones lo expresan como una falsa ley humana imposible. El tiempo presente expresa algo que sucede permanentemente. El modo imperativo expresa el fruto producido por Dios en sus hijos. La traducción más cercana al griego dice, por lo cual, sin que pueda ser impedido, ustedes andan por obra del amor, es decir, Cristo nos ama a nosotros y por eso se entregó a Él mismo como la ofrenda para el sacrificio de olor fragante a Dios. Dios obra en los verdaderos cristianos por causa del amor. Todo lo que hacemos los verdaderos cristianos es el resultado de la obra redentora y salvadora de Jesús. Dios nuestro pastor nos guía poniendo el querer y el hacer en nosotros. El amor de Dios hizo que Cristo entregara su vida para salvarnos. Dios por su amor nos dio a Jesús. Jesús entregó su vida para redimirnos y salvarnos. Sí, para redimirnos fue necesaria la paga del pecado con la muerte de Jesús. La ofrenda de la vida de Jesús es la verdadera ofrenda por el pecado y la paz. Todas las ofrendas dadas antes de la muerte de Jesús fueron dadas para enseñar sobre la verdadera ofrenda que Jesús daría de su propia vida perfecta y preciosa. Una vez que Jesús entregó su vida, ya no son necesarias ofrendas. Pretender equivocadamente dar ofrendas es rebelarse contra Dios, negar y despreciar la obra de Jesús, ser anticristo pretendiendo hacer cosas, pretendiendo ser dioses. Efesios 5:3. Dios obra para que la inmoralidad sexual de ninguna manera sea nombrada por sus hijos. El texto griego, la versión corriente, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Errores de traducción. El verbo onomasexto expresa obra de Dios en todos los verdaderos cristianos. Las traducciones lo expresan como una falsa ley humana imposible. El tiempo presente expresa algo que sucede permanentemente. La voz pasiva expresa la obra de Dios. El modo imperativo expresa el fruto producido por Dios en sus hijos. La traducción más cercana al griego dice, como es propio de los santos, sin que pueda ser impedido, de ninguna manera es hecha ser expresada entre ustedes inmoralidad sexual, es decir, toda inmundicia o codicia. Dios obra para que la inmoralidad sexual de ninguna manera sea nombrada por sus hijos. Dios a los verdaderos cristianos nos hizo nuevas criaturas, todo es nuevo, todo lo viejo pasó, Él vive en nosotros
Él tiene el control absoluto de nuestras vidas. Él nos guía y pone el querer y el hacer en nosotros. Por eso, Él obra, para que de ninguna manera sus hijos hablen acerca de la inmoralidad sexual. Efesios 5:4, Dios dirige las palabras de los verdaderos cristianos. El texto griego, la versión corriente, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. La traducción más cercana al griego dice, ni que ustedes no digan palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Dios dirige las palabras de los verdaderos cristianos. El árbol bueno es hecho dar buenos frutos. Los verdaderos cristianos somos las ramas de la vid. Jesús. Por eso Dios hace que demos buenos frutos. Lo que una persona habla es el fruto de lo que la persona es. Dios dirige las palabras de todos nosotros para que no digamos palabras inadecuadas, sino que nuestras palabras sean de gratitud a Dios. Los hijos de Dios somos conocidos por los frutos que Él produce en y por medio de nosotros. Los muertos espirituales son conocidos por los frutos que los infiernos producen en ellos.